Tengan buenas noches, jóvenes de primer año comercial, de contaduría y secretariado. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacerles las aclaraciones que les había prometido acerca de la guía de aprendizaje número 9 y que está relacionada con el tema de la mecánica de la partida doble. Este tema yo considero que es un tema muy importante porque la mecánica de la partida doble es la base de la contabilidad. Es el pilar más importante de la contabilidad. Usted tiene que aprender a manejar la mecánica de la partida doble, entenderla, comprenderla, para tener la seguridad de que va a poder realizar todo lo que viene después. También es importante aclararle que en la contabilidad todos los elementos que forman el ciclo contable de las operaciones de una empresa no son elementos que están separados e independientes entre sí y que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino que en la contabilidad todos los elementos que forman el ciclo contable de una empresa, todos esos elementos están relacionados entre sí. Primero comenzamos con el balance inicial. Luego, en el ciclo contable de una empresa, pasamos a realizar los comprobantes diarios de las operaciones que la empresa ha hecho. Luego se pasa al proceso de la mayorización, luego al balance de comprobación, luego se hace el estado de resultados y luego el balance final. Y todos esos elementos que le acabo de mencionar, que forman parte del ciclo contable de una empresa comercial, todos están relacionados entre sí. También no olvide usted, por favor, que todo el esfuerzo que estamos haciendo para que usted tenga una mejor comprensión del tema tiene que ir acompañado de el esfuerzo que usted tiene que poner de su parte. Porque de lo contrario, todo el esfuerzo que los demás hagamos va a ser en vano. Usted como alumno, como estudiante, usted tiene que hacer su parte. Y cuando le digo de que usted tiene que hacer su parte, me refiero a que usted tiene que leer, usted tiene que estudiar, tiene que repasar todo lo que tiene que ver con contabilidad. Dedicarle tiempo al estudio. Menos amigos, menos redes sociales, menos horas de sueño y más tiempo para el cuaderno y el estudio. Porque si usted solamente toca los cuadernos y libros de contabilidad una vez por semana y es el día que tenemos la clase, entonces difícilmente va a aprender. Usted tiene que leer para entender todo lo relacionado a la contabilidad, todo lo relacionado a las cuentas, cómo funcionan las cuentas, la naturaleza, el comportamiento de las cuentas, en qué caso se carga, en qué caso se abona. Tiene que leer su libro, estudiar su catálogo de cuentas, leer su manual de aplicaciones. Allí dice una referencia. ¿En qué caso se carga una cuenta? ¿En qué caso se abona? De igual manera, la invitación es para que no se quede únicamente con lo que recibe a través de mi persona, a través del libro, a través del colegio, sino que usted vaya un poquito más allá. Por eso nos llamamos estudiantes, porque tenemos que investigar cada día, estudiar cada día más, actualizarnos. Todo lo que vemos en clase,
reforzarlo, retroalimentarlo. ¿De qué manera? Estudiando, repasando otros libros de contabilidad de otros autores que también hablan acerca del tema que estamos estudiando. También puedo entrar a YouTube. YouTube no sirve solamente para escuchar música, también sirve para educación. Allí podemos nosotros encontrar tutoriales sobre el tema. Yo al final, allí en el grupo, les voy a compartir unos tutoriales que yo considero son bien sencillos de entender, son bien bonitos, que nos van a ayudar para comprender un poquito más este tema. Comencemos con las aclaraciones. El principio de la partida doble es un procedimiento contable que consiste en un principio que dice que al realizar un registro contable debe haber una dualidad de movimientos, debe de haber una igualdad de saldos. Y esa dualidad de movimientos y esa igualdad de saldos se va a ver reflejado en el siguiente hecho. Esa dualidad de movimientos e igualdad de saldos se va a ver reflejado a la hora que hacemos cada operación comercial, hacemos su registro contable. Cuando hacemos una operación, un registro contable, usted tiene que tener muy presente que cuando usted va a cargar una cuenta, en esa misma operación, otra cuenta debe de estar abonada. Cuando usted va a abonar una cuenta, en esa misma operación, otra debe de estar cargada. Cuando usted registra un movimiento en la columna del debe, tiene que registrar en otra cuenta un movimiento en la columna del haber. Cuando usted registra un movimiento en la columna del haber, tiene que registrar en otra cuenta un movimiento en el debe. Acuérdese lo que decíamos la vez pasada. El principio de la partida doble, ese es el enfoque que usted tiene que tener y tiene que darle. El principio de la partida doble es como una moneda que tiene dos lados. Cara, cruz. El frente y el reverso. Así es la partida doble. Cuando usted piense en el principio de la partida doble, por favor, piense, recuérdese y relaciónelo con una operación comercial. En una operación comercial, como está viendo en pantalla, está formada por dos elementos. Una persona que vende y una persona que compra. Una persona que entrega y otra persona que recibe. Acuérdese que en una operación comercial intervienen solamente dos personas, el que compra y el que vende. Una persona entrega producto. ¿Y la otra? ¿Qué aporta? Dinero. Una persona entrega dinero. ¿Sí? Yo soy el cliente. Póngase del lado del cliente. Póngase del lado del cliente.
Yo como cliente voy a entregar dinero y voy a recibir un producto. Ahora póngase del lado de la empresa. Usted como empresa va a entregar un producto y va a recibir dinero. Es un intercambio comercial donde intervienen únicamente dos elementos. Entonces, eso es la partida doble. Un principio de contabilidad a través del cual nosotros decimos que si una cuenta está cargada, otra cuenta va a estar abonada. Un principio contable a través del cual dejamos evidencia, dejamos registro contable de la realización de una operación comercial, en la cual intervienen dos elementos, un comprador y un vendedor. No olvidemos, por favor, en una cuenta, los registros y anotaciones que usted hace del lado izquierdo de la cuenta, ¿sí?, reciben diferentes nombres. En una cuenta, el lado izquierdo de la cuenta se llama debe y el lado derecho se llama haber. Cada vez que usted hace un registro, una anotación del lado izquierdo de la cuenta, en la columna del debe, usted está haciendo un cargo. Cada vez que usted hace un registro, una anotación del lado derecho de la cuenta, en la columna del haber, está haciendo un abono. Cada vez que usted ha establecido el saldo de la cuenta y el saldo de la cuenta del lado del debe fue mayor al saldo del lado del haber, decimos contablemente que esa es una cuenta con saldo deudor. Y cuando establecemos el saldo de una cuenta y el saldo del haber es mayor al saldo del debe, decimos que esa cuenta contablemente tiene saldo acreedor. ¿Cómo se comportan las cuentas del activo? Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que repasar. Leamos su libro, ahí está todo también. Leamos el catálogo, el manual de aplicaciones. La naturaleza y el comportamiento de las cuentas del activo es que las cuentas del activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Una cuenta del activo puede aumentar cuando yo compro una mercadería. Una cuenta del activo puede aumentar cuando yo compro algún producto. Una cuenta del activo puede aumentar cuando yo compro mercadería, ¿verdad? Porque cuando yo compro mercadería, todo ese producto va a entrar a las cuentas de inventario, que es cuenta de activo. Una cuenta de activo puede aumentar cuando yo compro muebles para la oficina, porque va a aumentar mi activo fijo, va a aumentar mi propiedad, planta y equipo. Una cuenta de activo puede
puede disminuir. Puede disminuir cuando yo hago un pago por un producto o por un servicio, porque tengo que sacar dinero del efectivo y equivalentes, y eso va a hacer que mi cuenta disminuya. Veamos este ejemplo, siempre relacionado a las cuentas del activo. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros la mecánica de la partida doble? Suponga que los clientes, fíjese bien, suponga, o sea, estamos suponiendo, suponga que los clientes nos deben $15,000, de lo cual nos pagan $10,000 en efectivo. Acuérdese, usted tiene que desarrollar su capacidad de análisis de la operación, porque eso le va a facilitar su trabajo contable. Dice, fíjese cómo dice la redacción. Suponga que los clientes nos deben $15,000. De esos $15,000 me están pagando $10,000 en efectivo. Analicemos esta operación. Si los clientes me deben dinero, ¿por qué razón es que me deben dinero? Si los clientes me deben dinero, ubíquese, usted es la empresa, yo soy la empresa, nosotros somos la empresa y mis clientes me deben dinero. Si a mí como empresa mis clientes me deben dinero, es porque antes yo les vendí al crédito, les vendí fiado. Y ahora de esos $15,000 que me deben, entonces me están pagando $10,000. Entonces, como me están pagando $10,000, ¿cuál es la cuenta que voy a cargar? Efectivo y equivalentes. Porque a la empresa está entrando un dinero nuevo que me debían $10,000 y está aumentando mi cuenta. ¿Y cuál es la cuenta que voy a abonar? Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿Por qué voy a utilizar deudores comerciales y otras cuentas por cobrar? Bueno, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, acuérdese que es una cuenta de activo que en su catálogo aparece como la 111. ¿Sí? ¿Pero por qué razón la voy a abonar? Acuérdese que usted tiene que saber por qué carga y por qué abona una cuenta. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Acabamos de decir de que si el cliente me está pagando un dinero que me debe, es porque yo antes como empresa le vendí al crédito. Y usted cuando vendió al crédito, ¿cómo quedó la partida en ese momento? Como fue una venta de mercadería al crédito, quiere decir que ventas y débito fiscal, usted esas cuentas las abonó. Esas cuentas las abonó por la salida del producto. ¿Y la cuenta que cargó? ¿Y la cuenta que cargó? ¿Cuál fue? La cuenta que cargó fue deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, porque esa es la cuenta en la cual usted registró la deuda a su favor. En esa cuenta usted registró la deuda que el cliente tiene con usted como empresa.
Pero ahora como el cliente está pagando la deuda, por eso es que la está abonando. Porque el saldo de esa deuda disminuye. Entonces, si usted se fija, aquí ya cumplimos el principio de la partida doble. Una cuenta se cargó y otra cuenta se abonó. La cuenta que usted cargó es la cuenta que hace referencia a que usted recibió ¿qué? Dinero. Y la cuenta que abonó es la cuenta que hace referencia de que la deuda del cliente disminuyó. Luego tenemos las cuentas de pasivo. Acuérdese que las cuentas de pasivo, ¿cómo funcionan las cuentas de pasivo? ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas de pasivo? Las cuentas de pasivo disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Una cuenta de pasivo ¿en qué casos va a aumentar? Acuérdese que los pasivos significan deudas y obligaciones. Entonces, las cuentas de pasivo, que significan deudas y obligaciones, van a disminuir. Cada vez que disminuyen, yo hago un registro en el debe, un cargo. Y cada vez que aumentan, yo hago un registro en el haber, hago un abono. Ahora, ¿en qué casos una cuenta de pasivo va a aumentar? Para mí como empresa, una cuenta de pasivo va a aumentar cada vez que yo adquiera una deuda. Le pedí un préstamo al banco, es una deuda. Le compré producto a un proveedor al crédito, es una deuda. Entonces, en ese caso, yo cargo la cuenta para representar ese aumento de la deuda de la empresa. Y va a abonarse, a cargarse, y se va a cargar la cuenta cuando yo pague esa deuda. Una cuenta de pasivo va a disminuir cada vez que yo vaya pagando la deuda poquito a poquito, cada mes. Entonces, en ese caso, cada vez de que la deuda vaya disminuyendo, yo voy a ir haciendo una anotación del lado del debe. Voy a ir cargando la cuenta. Veamos un ejemplo. Mire, suponga que el banco nos presta $10,000. Por la razón que sea, le pedimos al banco prestado $10,000. ¿Cuál es la cuenta que voy a cargar? Efectivo y equivalentes. Porque el banco me ha prestado $10,000. Entonces el saldo de mi cuenta va a aumentar. ¿Y cuál es la cuenta que voy a abonar? Préstamos y sobregiros bancarios. Porque préstamos y sobregiros bancarios es una cuenta de pasivo. Y acuérdese que como yo estoy recibiendo un préstamo del banco, estoy adquiriendo una deuda. Y cuando yo adquiero una deuda, la cuenta de pasivo en la que yo registro esa deuda, acuérdese lo que dice el concepto, el principio, cómo funcionan las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo, cuando tienen un aumento, se abonan. Y una disminución se cargan. Entonces aquí ha habido, en esta cuenta de pasivo, un aumento. Porque hemos adquirido una deuda. Entonces lo abono.
Aquí estamos cumpliendo el principio de la partida doble. ¿Sí? Si una cuenta se carga, otra tiene que estar abonada. Veamos las cuentas de capital cómo funcionan. Acuérdese, las cuentas de capital. Las cuentas de capital funcionan igual que las cuentas del pasivo. ¿En qué sentido? En el sentido que disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Entonces, si yo me voy a su manual de aplicaciones de su libro, que está después de su catálogo, ¿sí? Allí dice que las cuentas de capital, ¿en qué caso se van a abonar? Acuérdese que las cuentas de capital cuando se abonan es porque tienen un aumento. Las cuentas de capital van a tener un aumento y se van a abonar cuando yo voy a registrar, por ejemplo, las aportaciones de los socios. Cuando hay aumentos de capital, esos aumentos de capital puede ser, por ejemplo, cuando los socios hacen nuevas aportaciones o cuando yo compro más bienes que son propiedad de la empresa. Porque cada vez que yo compro bienes para la empresa, es verdad que forman parte del activo fijo de la empresa, pero también forman parte del capital de la compañía. Entonces esos aumentos se registran del lado del haber, como abonos. ¿Y en qué caso yo voy a cargar la cuenta? Bueno, acuérdese por favor que usted las cuentas de capital, y fíjese que esto lo estoy leyendo de su libro, por eso le digo, usted tiene que leer bastante. Las cuentas de capital, usted las va a cargar únicamente al final del ejercicio contable, cuando estamos haciendo, por ejemplo, las liquidaciones, pues cada mes y a final de año se hacen cierres contables y ahí hay que comenzar a hacer liquidaciones de cuentas. Entonces ahí es donde se carga el capital. Veamos un ejemplo de una operación que tiene que ver con el capital. Mire, dice, suponga que el dueño de la empresa decide poner al servicio de la misma un vehículo valorado en $25,000 para repartir mercadería. El dueño de la empresa ha decidido, el dueño de la empresa tiene un vehículo y ese vehículo quizás será un vehículo propio, personal, pero la cosa es que ha decidido ponerlo al servicio de la empresa para repartir mercadería y ese vehículo está valorado en $25,000. Entonces, en este caso, la cuenta que voy a cargar es propiedad, planta y equipo para darle entrada al vehículo que va a formar parte de los bienes de la compañía. Propiedad, planta y equipo es cuenta de activo. Acuérdese, las cuentas del activo aumentan en el debe. Y que la empresa tenga un vehículo nuevo
es un ingreso, ¿no? Un aumento para la empresa, económicamente hablando, por el valor que tiene el vehículo. ¿Y la cuenta que voy a abonar, cuál va a ser? Ese mismo vehículo que forma parte del activo de la empresa, también pasa a formar parte, ¿sí? También pasa a formar parte del capital. Fíjese bien lo que dice la redacción. Aquí la redacción no dice que el vehículo lo compraron. Porque si el vehículo lo compraron, la cuenta que estuviéramos abonando quizás fueran efectivo y equivalentes. Pero aquí en la redacción del ejercicio dice que el dueño de la empresa puso su vehículo a disposición de la empresa. Ese vehículo pasa a formar parte, es verdad, del activo fijo de la compañía, pero también forma parte a partir de este día del capital de la empresa. Entonces el capital de la empresa ha aumentado por el valor económico que tiene ese vehículo. Y acabamos de estar diciendo que las cuentas de capital, cuando aumentan, nosotros las vamos a abonar. Por eso es que la hemos abonado. Y si usted se fija, aquí hemos cumplido el principio de la partida doble. Si una cuenta se carga, otra se abona. Pero para llegar a este punto de todo lo que estamos haciendo, si usted se fija, todo esto va acompañado de un análisis de la operación que estamos registrando. Por eso es que yo le decía, usted tiene que poner de su parte. Y tiene que ponerse, como dicen, tiene que ponerse a pensar. Todos tenemos esa capacidad de pensar, de razonamiento, ese juicio crítico. Tiene que analizar e interpretar la operación que está registrando. Porque solamente así, como dicen, por arte de magia, las cuentas no se le van a venir a la mente. No va a haber que hacer. Tiene que ponerse usted a pensar, analicemos, razonemos, examinemos la operación que estamos registrando. Y todo esto acompañado de la documentación. Informémonos, culturicémonos, leamos. No nos gusta leer, pero hay que hacerlo, porque si no leemos no vamos a entender nada en contabilidad. Lea los libros, lea el libro de su materia, vea los videos con las explicaciones de los temas. Hay que verlos, no solo una vez, las veces que sea necesario hasta que entienda. El libro de la materia hay que leerlo, no solamente una vez, las veces que sea necesaria hasta entenderla. Cada tema, toda la información del balance, del estado de resultados, de los comprobantes diarios, de la mayorización, de la partida doble, todo está relacionado y hay que leerlo porque todo va unido en sí. También apoyémonos, no solamente nos limitemos a leer el libro de la materia, otros libros de contabilidad que tengamos a la mano, vamos a leerlo. Y no solamente se limite a los videos que yo le elaboro dándole explicaciones, también entremos a YouTube y busquemos tutoriales sobre el tema que estamos trabajando. Y si todo esto todavía no es suficiente, pues hable conmigo, hagamos una llamada grupal y pongámonos a platicar del tema. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en dedicarles, fíjese bien, yo no tengo ningún problema en dedicarles más tiempo del que dice el horario de clases en línea. El horario de clases en línea del colegio dice un horario para atenderlos a ustedes y un día específico. Pero más allá de lo que dice el horario, yo no tengo ningún problema en dedicarles mucho más tiempo de lo que dice ese horario, el que sea necesario para que usted entienda y comprenda.
Así que ya sabe, ¿verdad? Si lo necesita, pues llámeme, hagamos una videollamada o videoconferencia, como usted quiera, y platiquemos del tema. Hasta que todos, mire, estemos en sintonía con la información y lo que estamos haciendo. Luego tenemos las cuentas de egreso o gastos. Acuérdese, por favor, que cuando estamos hablando de las cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital, estábamos refiriéndonos a cuentas del balance. Pero ya cuando comenzamos a hablar de cuentas de egreso o gasto, estas ya son cuentas del estado de resultados. Y también acuérdese que, por eso le decía que todo está relacionado aquí. Dentro de las cuentas de egreso o de gasto, dentro de las cuentas de egresos o de gastos, allí podemos mencionar varios ejemplos. Estaba la cuenta costo de ventas, compras, rebajas y devoluciones en ventas, gastos sobre compras, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros. ¿Sí? Y acuérdese también que decíamos que las cuentas de egreso o gastos son cuentas que contablemente usted funcionan de la siguiente manera. Las cuentas de egreso o gastos, usted las va a cargar cada vez que tenga un aumento. Cada vez que tenga un aumento en una cuenta de egreso o gasto, usted la va a cargar. Va a ser la anotación del lado del debe. ¿Sí? Y ¿en qué caso las va a abonar? Bueno, si estuviéramos hablando de las cuentas de el gasto de venta, gasto administrativo, el gasto financiero, son cuentas que usted las va a abonar únicamente hasta final de mes o a final del año cuando está haciendo la liquidación de cuentas, cuando ya está haciendo el cierre contable. ¿Sí? Y de igual manera, las otras cuentas, de igual manera, cuando esté en proceso de liquidación, es que las va a abonar. Veamos un ejemplo donde intervienen las cuentas de egreso o gasto. Mire, supongamos que vamos a pagar el alquiler del local donde están ubicadas las oficinas y el pago fue realizado con un cheque por el valor de $400. Entonces, en ese caso, como vamos a pagar el alquiler de un local, y en el local tengo ubicadas solamente las oficinas, acuérdese todo lo que hemos hablado, usted, ¿cuál es la cuenta que va a cargar? Eso es un gasto. Entonces, ya sabemos de que es un gasto de tipo administrativo, porque el alquiler del local que estoy pagando es para tener ahí las oficinas. Entonces es un gasto administrativo. Entonces cargo la cuenta. Y la cuenta que voy a abonar es la cuenta que representa la salida del dinero, ¿verdad? Del pago que estoy haciendo en efectivo. Entonces, cargamos el gasto de administración y abonamos efectivo y equivalentes. Mire, estamos cumpliendo el principio de la partida doble. Si una cuenta se cargó, otra cuenta se abonó. En una operación comercial intervinieron dos elementos. Mire, uno compró, uno vendió, uno entregó, uno recibió. Y también tenemos las cuentas de productos o ingresos. Acuérdese que las cuentas de productos o ingresos son aquellas cuentas que representan
todos los ingresos que una empresa tiene como producto de las operaciones diarias que realiza, como por ejemplo, ¿cuál? Las ventas. Cada vez que la empresa tiene ventas, cada vez que la empresa hace una venta de sus productos, tiene un ingreso. ¿Sí? Entonces, si usted se acuerda, cuando usted hace una venta y va a hacer el registro contable, la cuenta de ventas, ¿la carga o la abona? La abona, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Suponga que vendemos mercadería por $800 en efectivo. Vamos a cargar la cuenta de efectivo y equivalentes porque a raíz de esa venta hemos recibido el ingreso de un dinero, ¿verdad? Pero hemos abonado la cuenta de ventas por la referencia del producto que acabamos de vender y que sale de la empresa. Se cumple el principio de la partida doble. Mire, cargamos una cuenta y automáticamente abonamos la otra. Bueno, ahorita voy a mostrarles cuatro ejemplos de lo que ustedes deben de hacer en la guía de aprendizaje número 9. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. A través de este ejercicio que vamos a hacer ahorita, lo que tratamos de demostrar primero es, fíjese bien, a través de estos ejercicios relacionados al tema de la mecánica de la partida doble, lo que buscamos es cumplir dos objetivos. El primero es demostrar cómo se cumple. Aunque ya lo estuvimos viendo, va. Pero aquí lo vamos a ver reflejado también. A través de estos ejercicios, lo que buscamos es mostrar cómo se cumple el principio de la partida doble. Cómo se pone en práctica, cómo se lleva a cabo, en el sentido de que cuando estoy registrando una operación, cuando yo cargo una cuenta, automáticamente, para que esa cuenta sea completa, para que esa operación sea completada, para que una operación sea completada o sea cerrada o haya cerrado y finalizado el ciclo de la operación, si yo cargué una cuenta, automáticamente otra tuvo que haber sido abonada. Si yo aboné una cuenta, automáticamente otra tuvo que haber sido cargada para cumplir, ¿verdad?, las dos etapas de una operación comercial, donde una persona recibe y la otra entrega, o viceversa. Y también queremos demostrar que cada vez de que ponemos en práctica el principio de la partida doble, todos esos movimientos que realizamos de manera directa tienen incidencia en el activo, en el pasivo y en el capital de la empresa. Genera aumentos y disminuciones en el activo, en el pasivo, en el capital de la empresa, y así como también en los ingresos y gastos de la compañía. Veamos el primer ejemplo. Y acuérdese, estos ejemplos los estoy tomando de la guía de aprendizaje número 9 que usted está haciendo. El primer ejemplo dice, es el que en la guía de aprendizaje aparece como el número 2.
la compra de mercadería al crédito por $12,657. Entonces, acá, en este cuadro de análisis, usted lo primero que tiene que hacer es describir la operación. Entonces, ¿qué vamos a poner en la descripción de la operación? En la redacción del ejercicio me lo está diciendo. La operación que vamos a analizar es una compra de mercadería al crédito. Y eso es lo que va a poner ahí. Luego, al registrar contablemente esta operación, ¿usted cuál es la cuenta que cargaría? Eso es lo que va a poner en la columna que dice cuenta que se carga. Si usted estuviera haciendo el registro contable de esta operación, ¿cuál es la cuenta que cargaría? Bueno, como es una compra de mercadería, cargaría la cuenta de compras. Y después yo le recomiendo que ponga la cuenta que se abona. Si usted estuviera haciendo el registro contable de esta operación, ¿cuál es la cuenta que abonaría? Bueno, como la redacción del ejercicio dice que la compra fue al crédito, entonces la cuenta sería acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Y eso es lo que va a poner allí en la columna cuenta que se abona. El nombre de la cuenta que usted abonaría si estuviera haciendo el registro contable. Si usted se fija aquí, ya se cumplió la partida doble, mire. Cargó una cuenta y abonó la otra. En la cuenta que cargó, con la cuenta que cargó, usted recibió el producto. Y con la cuenta que abonó, usted entregó el dinero. O está registrando la deuda, perdón. Porque es al crédito, ¿verdad? Pero usted sabe que al final, que se cumpla el plazo de ese crédito, va a dar el dinero. Vaya. Luego usted lo que tiene que hacer es explicar la razón de ser de la cuenta que cargó y explicar la razón de ser de la cuenta que abonó. Es lo que yo le decía. Si usted va a cargar una cuenta y va a abonar una cuenta, usted tiene que saber por qué la está cargando, tiene que saber por qué la está abonando y cuál es el efecto que ese cargo o ese abono tiene en los activos de la empresa, en los pasivos de la empresa, en el capital de la empresa, en los ingresos de la empresa o en los egresos de la compañía. Vaya, en el caso de la cuenta que cargó, la cuenta que cargó fue compras. Fíjese bien cómo tiene que hacer el análisis. Aquí, fíjese bien cómo tiene que hacer el análisis para poner la explicación del cargo. La explicación del cargo. Lo primero que usted tiene que identificar es compras. ¿Compras es una cuenta de qué? Cuenta de activo, de pasivo, de capital o de resultados. Es una cuenta de resultados. Pero, ¿de qué tipo? Porque acuérdese que en las cuentas de resultado, nosotros tenemos si usted revisa en su cuaderno, en su libro también, allí vamos a ver que tratándose de las cuentas de resultado, usted tiene cuentas de resultado deudor y cuentas de resultado acreedor. A las cuentas de resultado deudor también se le conoce como cuentas de egreso y a las cuentas de resultado acreedor también se le conoce como cuentas de ingreso. Y dentro de los ejemplos de cuentas de resultado deudor o cuentas de egreso, allí aparece compras.
¿Por qué compras es una cuenta de egresos? Porque la compra de un producto me genera un egreso, una salida de dinero. Entonces, compras es una cuenta de egresos dentro de las cuentas de resultado. Entonces, en la explicación del cargo, yo le voy a poner, cargamos la cuenta de compras. Allí dice, mire, el signo más. ¿Qué significa? Aumento. Aumentaron los egresos de la empresa por la suma de 12,657. Esa es la explicación del cargo. Yo cargué la cuenta de compras porque aumentaron los egresos de la compañía por la suma de 12,657. ¿Por qué aumentaron los egresos de la compañía? Acuérdese que la palabra egreso es salida de dinero para la empresa. Entonces, aumentaron los egresos de la compañía por la suma de 12,000 y fracción, porque cuando usted compró mercadería, ¿qué tuvo que hacer? Un desembolso de dinero, una salida de dinero, y eso es un egreso de dinero. ¿Sí? Eso hace que sus egresos aumenten, ¿verdad? Y en el caso de la cuenta que abonó, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, usted primero tiene que definir algo. La compra fue al crédito. La cuenta fue al crédito. La operación fue al crédito. Entonces la cuenta que usted abonó fue acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Esa es una cuenta de pasivo. ¿Sí? Es una cuenta de pasivo. Y usted la abona porque ha adquirido una deuda. Han aumentado las deudas de la compañía. Entonces quiero hacer una aclaración. Aquí en la columna explicación del abono, yo me equivoqué en la explicación que puse. Hago esa aclaración para evitar confusiones. En la explicación del abono, yo me equivoqué a la hora de estar digitando en la explicación que puse. Porque allí, ¿cuál tendría que haber sido la explicación correcta del abono? Tomando en cuenta que la cuenta que aboné fue acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Porque esa es una cuenta de pasivo. Acuérdese, yo compré al crédito, entonces yo como empresa estoy adquiriendo una deuda y las deudas se representan en las cuentas de pasivo y las cuentas de pasivo disminuyen en el debe y aumentan en el haber, y las cuentas de pasivo cada vez que aumentan es porque yo como empresa he adquirido una deuda.
Entonces, en ese caso, lo que corresponde es hacer un abono. Entonces, la explicación del abono, aquí, ¿cuál tendría que ser? Porque ya dije que esa explicación del abono que están viendo en pantalla está mala. Yo me equivoqué cuando la escribí. La correcta, ¿cuál tendría que ser? Que aumentaron los pasivos de la empresa. Es decir, aumentaron las deudas de la empresa por valor de $12,657. Ok. Veamos otro ejemplo. Bye. Este ejemplo aparece en la guía de aprendizaje 9 como el número 7. Dice, compramos escritorios y sillas a Muebles Zamora por $1,700 y hemos pagado $500 de prima y firmamos 12 letras de cambio sin protesto por $100 cada una. Vaya. Siguiendo la lógica de lo que venimos haciendo, ¿qué tendría que poner yo en la descripción de la operación? Tendría que poner, por ejemplo, que voy a analizar la compra de mobiliario y equipo de oficina. Luego, como voy a analizar la compra de mobiliario y equipo de oficina, la pregunta sería la siguiente. Si estuviéramos contabilizando esta operación, ¿qué cuenta vamos a cargar? Ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a cargar propiedad, planta y equipo. ¿Y cuál es la cuenta que tendríamos que abonar? Bueno, ¿cuál fue la forma de pago? Como me está diciendo que yo di $500 de prima. Cuando le dice que dio $500 de prima, le está diciendo que pagó $500 en el momento que hicieron el negocio, en efectivo. Entonces yo tendría que abonar la cuenta efectivo y equivalente, ¿verdad? Por los $500 que di de prima en efectivo. Y por todo lo demás, firmé 12 letras de cambio sin protesto. O sea, todo lo demás, ¿cuánto es todo lo demás? Si el mobiliario valía 1,700 y di $500 de prima, quedé pendiente de pagar 1,200. Esos 1,200 quedaron fiados al crédito. Y por esos 1,200 firmé letras de cambio, pagarés. Entonces, esos $1,200 que quedaron pendientes de pagarse es una compra al crédito, ¿verdad? Entonces allí, para registrar esa deuda, porque allí adquirí una deuda, ¿verdad? La cuenta que abonaría, ¿cuál sería? Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Quedaría abonado, ¿verdad? Porque acabo de adquirir una deuda y las deudas se registran en las cuentas del pasivo. Y una cuenta de pasivo, cada vez que adquiero una deuda, aumenta. Y por ese aumento tengo que hacer el registro en el haber. Ahora, ¿cuál es la explicación del cargo? Bueno, acuérdese, propiedad, planta y equipo es una cuenta de activo. Entonces, el activo de la empresa ha aumentado, ¿verdad? Eso significa el signo más. El activo de la empresa ha aumentado
por la compra de este mobiliario, porque han aumentado los bienes que le pertenecen a la empresa. Entonces, ha aumentado el activo de la empresa por 1.700, que es el valor total de todo el mobiliario que acabo de comprar. ¿Y la explicación del abono cuál sería? Bueno, efectivo y equivalentes, que es la cuenta que cargué, es una cuenta del activo. Entonces, el activo de la empresa ha disminuido, porque disminuyó el saldo de mi cuenta de efectivo y equivalentes por los $500 que di en efectivo como prima. Entonces, ha disminuido el activo de la empresa por valor de $500. Y la cuenta que aboné, la otra que era acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, esa es una cuenta de pasivo que representa una deuda nueva que yo he adquirido. Los pasivos representan deudas, las deudas son los pasivos. Entonces yo, ¿qué voy a explicar ahí? Que han aumentado los pasivos de la empresa. Acuérdense que los pasivos significan deuda. Y la empresa ha adquirido una deuda. Han aumentado las deudas de la empresa. Porque yo debo $1.200. Entonces han aumentado los pasivos de la empresa, las deudas de la empresa, por valor de $1.200. Veamos un tercer ejemplo. En la guía de aprendizaje número 9, este ejemplo aparece como el número 3. Dice que retira del banco una cantidad de $572. ¿Quién retiró ese dinero? La verdad que eso no tiene importancia, es indiferente. Aquí lo importante es que el dinero fue retirado. ¿Para qué lo van a utilizar ese dinero que se retiró? Eso tampoco no tiene importancia. Lo importante es que lo retiraron. Ahora bien, usemos un poquito la lógica. Si vamos a retirar, fíjese bien, si yo como empresa mandé al mensajero de la compañía, al motorista, lo mandé al banco para que haga un retiro de dinero, independientemente para qué lo vaya a usar, usemos la lógica. ¿A dónde lo voy a guardar ese dinero? Si yo voy a sacar de la cuenta del banco de la empresa X cantidad de dinero, ese dinero, ¿a dónde lo voy a tener guardado mientras lo ocupo? En la caja general de la empresa. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, ese razonamiento, ¿cuál es la cuenta que usted cargaría? Efectivo y equivalentes. ¿Ya? Efectivo y equivalentes. Porque cuando usted saque el dinero del banco, lo va a tener guardado en la caja general, para ocuparlo en lo que tenga programado ocuparlo. Y la cuenta que va a abonar, ¿cuál va a ser? Efectivo y equivalentes. Porque usted ha hecho un retiro del banco de dinero. Entonces, ¿cuál sería la explicación del cargo? Ah, bueno, acuérdese que efectivo y equivalentes es una cuenta del activo. Entonces, usted va a tener un aumento en el activo de la empresa por valor de $572. Porque el saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes, subcuenta de efectivo en caja, va a aumentar. Porque usted allí va a tener guardado el dinero que fue a sacar del banco, mientras lo ocupa en lo que usted tenga programado ocuparlo. Y la explicación del abono, ¿cuál va a ser? Efectivo y equivalentes también es cuenta del activo. Entonces el activo de la empresa va a disminuir por el valor de $572. Porque usted al ir a hacer un retiro al banco,
el saldo de su cuenta de la empresa va a disminuir. Por eso es que va a disminuir el activo de la compañía. Mire, estamos cumpliendo el principio de la partida doble. Mire, una cuenta se carga y otra se abona. Y la última sería la número 8. Allí en la guía de aprendizaje número 9, este ejemplo está identificado como el número 8. El pago de impuestos municipales por el primer mes vencido, que es de $18.25. ¿Cuál es la descripción de la operación? Voy a pagar impuestos municipales. Ahora, ¿cuál es la cuenta que voy a cargar? Vaya, aquí yo, en estos casos así, yo lo que les recomiendo es, váyase al catálogo de cuentas, sea curioso, sea curioso. Sí, definitivamente, acuérdese que, ¿por qué le paga usted impuestos municipales a la alcaldía? Razone un poco, analice. Usted le paga, usted le paga, por ejemplo, impuestos municipales a, a la alcaldía, porque la alcaldía pasa recogiendo la basura, porque repara las calles, porque pone lámparas de alumbrado público, por todas esas cosas, la empresa le paga impuestos municipales a la alcaldía. También le pagamos por algún permiso que hayamos sacado, cositas así. Pero la cosa es que yo quiero que usted se fije cómo dice en la redacción. Mire cómo dice, pagamos impuestos municipales por el primer mes vencido. Fíjese esa palabra, lo que le está diciendo. El primer mes de pago de impuestos municipales a la alcaldía, ese primer pago de impuestos municipales a la alcaldía ya se le venció. Es como decirle que la fecha de pago era el día 5 y usted no lo pagó. Pasó el día 6, 7, 8, 9, 10 y varios días después se vino a dar cuenta de que se le venció el pago. Entonces, como usted tiene un pago vencido que no le ha hecho a la alcaldía de los impuestos municipales, usted tiene una deuda, ¿sí o no? Y como tiene una deuda, deuda es sinónimo de pasivo. Entonces váyase al catálogo de cuentas, mire, y busque dentro de las cuentas del pasivo alguna cuenta que diga impuestos municipales. Busquemos, yo estoy buscando aquí también. Aquí está, mire. Cuenta código 215004, impuestos municipales. Pero aquí aparece esta cuenta con un código de 6 dígitos. Quiere decir que esta es una subcuenta. Entonces vea cuál es la cuenta de mayor de la cual se desprende. Y veo que la cuenta de mayor de la cual se desprende es impuestos por pagar. Entonces quiere decir que la cuenta que va a, a cargar es impuestos por pagar.
¿Sí? ¿Por qué va a cargar la cuenta de impuestos por pagar? Porque acuérdense que estamos representando una deuda que usted adquirió. Sí. Y como acuérdese también, ¿verdad? Cuando usted adquiere y aumenta sus deudas, la cuenta de pasivo en la cual usted va a reflejarlo contablemente es a través de un registro en la columna del haber, ¿sí? Y la cuenta que va a abonar, ¿cuál va a ser? Efectivo y equivalentes, ¿verdad? Porque vamos a sacar dinero para pagar esos impuestos. Entonces, la explicación del abono, pues sería que, acuérdese que el efectivo y equivalente es una cuenta del activo, entonces su activo de la empresa va a disminuir por 18.25 por la salida de dinero que va a tener para pagar los impuestos. ¿Sí? Y la explicación del cargo, ¿cuál va a ser? Bueno, acuérdese que como va a, usted como va a pagar una deuda que tiene y que se representa en los pasivos de la empresa, sus pasivos van a disminuir, perdón. Sus pasivos van a disminuir por 18.25, ¿verdad? Bueno, esto sería todo por mi parte. Eh, Espero que, bueno, la información que he compartido con ustedes les sea de utilidad. Eh, y como les dije la vez pasada, por favor, eh, no duden en, no duden en buscarme, no duden en llamarme, no duden en escribirme. Si tiene dudas, si tiene preguntas, acérquese, no tenga pena. Como dicen, yo no muerdo. Acuérdese de algo. Ante todo, yo estoy para servirle a usted. Que no se le olvide. Ante todo, yo estoy para ayudarle, para colaborarle. Yo estoy para servirle a usted en este proceso, ¿sí? Créame que en este proceso educativo que estamos llevando, cada día, muchos creen de que solamente el alumno aprende, y eso no es así. Uno como profesor también aprende todos los días con ustedes, porque es una retroalimentación constante para todos. Así que eh, espero que sea de utilidad esta información y ahí estamos a la orden siempre para servirles. Que Dios les bendiga a todos.